Hola, ¿qué tal, querida audiencia? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta plática de mitos y realidades del outsourcing. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando actualmente. Pues ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es para este 2020. Realmente ustedes han escuchado últimamente, a partir del año pasado, todo este tema del outsourcing, de la subcontratación de personal y demás. Y déjenme darles, antes de que pasemos y que les presente a nuestros invitados, un poquito las estadísticas que tenemos del año pasado, 2020, según Forbes. Según el INEGI, en el 2020 se perdieron más de 10 millones de empleos informales y formales en México. ¿Sabían ustedes también que 57 millones de personas son las que están trabajando como subcontratados o por medio de una tercera empresa? La verdad es que es muchísimo. Y también en México son 4.5 millones de personas las que estamos actualmente contratados o subcontratados por un tercero. El 40% son mujeres y el 25% son jóvenes. La verdad, las estadísticas son impresionantes, pero hoy tenemos a dos invitados de súper lujo que les quiero presentar ahora. Uno de ellos es Carlos Sierra, a quien le quiero dar la bienvenida. Carlos Sierra es un contador público y financiero con especialidad en finanzas, maestro en impuestos, cuenta con estudios de posgrado sobre planeación fiscal, delitos fiscales y aspectos tributarios en salarios y prestaciones. Su preparación abarca desde el Tecnológico de Monterrey, ITAM, y hasta la Universidad de Mondragón en Arrasate, España, y Harvard en Business School. Cuenta con más de 10 años de experiencia en materia fiscal que le han permitido ser parte importante de foros de exposición. Actualmente es socio director de la firma Creston DSG Querétaro y es miembro de la Comisión Fiscal Coparmex y del IMEF, así también como del IFA, International Fiscal Association. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros en esta plática. Muchas gracias, Nadieli, por la invitación. Al contrario, un placer estar con ustedes. Gracias, Carlos. Y bueno, nuestro otro invitado de lujo es el abogado Javier Atzin Vallejo, abogado laboral, quien es abogado postulante y consultor de derecho laboral, especializado en el manejo de las relaciones laborales, prevención de riesgos, negociaciones colectivas, sustituciones patronales, fusiones, adquisiciones y rescisiones de contrato. Con más de 10 años de experiencia, formando parte importante de firmas de renombre internacional. Excelente conferencista y expositor para empresas de materia laboral. Javier, muchísimas gracias y bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes lo poco mucho que podamos aportar. Igualmente junto con mi buen y querido amigo Carlos, que es un experto en la materia fiscal y financiera. Saludos a todos. Bienvenidos. Pues vamos a empezar, como les decía, con este tema que ahorita está siendo muy sonado por las redes sociales. Ahora sí que la reforma que van a lanzar. Hay muchos mitos, otras realidades. Muchísimas personas tenemos pues dudas o no sabemos si estamos bien, si estamos mal. Y es por eso que hemos invitado a Javier y a Carlos para que nos puedan platicar un poquito. Y quiero primero, sobre todo, el que nos puedas comentar, Carlos, los riesgos de las estrategias de nómina. ¿Cuáles son los riesgos al yo, empresa, tener una estrategia de nómina actualmente con mis colaboradores? Bueno, aquí el riesgo, muchas gracias, Nayeli. Pues básicamente hay que hacer una evaluación de los riesgos, primeramente visualizando qué tipo de outsourcing es, si es puro, si realmente este outsourcing utiliza herramientas o mecanismos masivos realmente que puedan tener una repercusión hacia el que usa este tipo de esquemas. La verdad es que sí existen muchos riesgos si nos posicionamos en la iniciativa, que hay que recordar que todavía es iniciativa, y se está discutiendo todavía muchísimo esta parte que podemos comentar. Habían dicho que en febrero se tenía ya una mesa de trabajo, pero pues
varias cámaras, la canadiense, la estadounidense, levantaron la mano y dijeron, espérame tantito porque me vas a quitar pues una herramienta que me sirve mucho a mí. Y aquí pagan justos por pecadores. Un outsourcing bueno como el de ustedes, por ejemplo, pudiese tener algunas problemáticas porque engloba prácticamente toda esta reforma que es tendiente a prohibir. Pero regresando a la pregunta inicial, en ese sentido, pues, ¿cuáles serían los riesgos de estrategias agresivas que los outsourcings utilizan? Pues bueno, básicamente a raíz de la reforma es una responsabilidad solidaria, ya la autoridad está proponiendo, existe una responsabilidad, es decir, si se dejó de pagar las cuotas obrero-patronales, las retenciones de ICR, pues a final de cuentas el responsable solidario va a ser la empresa que contrae este tipo de servicios. Y bueno, el otro punto es que no se le va a dar el efecto fiscal a esta deducción y el acreditamiento al IVA, entonces pone en jaque a la empresa en el tema de las deducciones. Y en el peor de los casos, yo pondría que están tratando de modificar el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que se puede tipificar como defraudación fiscal y que puede tener penas de 3 a 9 años. Pero recordando, esto funciona para los outsourcings que tienen una tendencia evasiva, que utilizan esquemas que más adelante lo podemos mencionar, esquemas con uso de sindicatos, asociaciones patronales, que realmente sí tienen un espíritu evasivo, más no de una herramienta que pueda facilitar al empresario o a la empresa, pues básicamente optimizar su proceso. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. Y no sé, Javier, ¿tú quieres agregar algo más sobre estos riesgos que corren al tener las empresas estas estrategias de nómina? Claro que sí, Nat, muchas gracias. A mí me gustaría tocar dos puntos, ¿no? Ahorita, evidentemente, nos preocupan más los riesgos. Nos preocupan los riesgos de tener un outsourcing que no cumpla conforme a las disposiciones legales que actualmente existen, porque, como bien lo comentó Carlos, ahorita hay una iniciativa que se está discutiendo, pero que todavía no entra en vigor, que todavía no se acuerda como tal. Entonces, considera que existen riesgos, pero también considera que existen beneficios cuando se utilizan de una manera adecuada. Si gustan, los beneficios lo platicamos más adelante. ¿Cuáles son los riesgos? Y tenemos que entender que la utilización de una herramienta como lo es la subcontratación o el outsourcing es, a veces o en ocasiones es más por una necesidad. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan reclutar personal, las empresas necesitan desahogarse de esas cargas de trabajo que no corresponden a su sujeto principal y recurren a este tipo de figuras legales o de herramientas, instrumentos que se tercerizan a través de los expertos que se dedican a hacer precisamente eso para que el beneficiario haga lo que sabe o lo que le gusta hacer. Que esa es la leyenda de casi todos los outsourcing, ¿no? Déjame a mí tu personal y tú dedícate a lo que tú te dedicas principalmente. Sin embargo, aquí hay un riesgo, o varios riesgos. Desde el punto de vista organizacional, es cómo hacer sentir a los trabajadores que trabajan para la empresa y no para un tercero, que en cualquier momento puede violentar sus derechos o sus prestaciones o etcétera, que lo que hoy comúnmente llamamos como un fenómeno de flexibilidad laboral, en donde se puede prestar a que el patrón a través del outsourcing pudiera en un momento dado prescindir de los trabajadores sin tener que cubrir ninguna obligación, o que los trabajadores tengan que batallar para poder adquirir el derecho a una indemnización, prima de antigüedad, etcétera. Y desde el punto de vista de desarrollo organizacional, puede haber una falta de fidelización de los trabajadores hacia la empresa por estar tercerizados. Y esto implica una falta de compromiso, o puede implicar una falta de compromiso y de desempeño o de un desempeño adecuado en sus funciones. Por otro lado, hay una responsabilidad solidaria cuando un patrón outsourcing incumple con sus obligaciones. Y esta responsabilidad solidaria la van a compartir tanto el beneficiario como el outsourcing que no esté cumpliendo con esas obligaciones. Hoy en día, esta responsabilidad solidaria se puede dar tanto en materia
laboral de la ley del trabajo como en materia de seguridad social. Inclusive, la ley del Seguro Social establece que se puede considerar patrón, ambas leyes, pero para efectos específicos de la ley del Seguro Social, se puede considerar patrón al beneficiario del servicio cuando el que lo presta no cumple con estas obligaciones obrero-patronales. Y esto trae una consecuencia bien interesante, porque en un momento dado, el Seguro Social podría cobrarle todas las cuotas omitidas o las diferencias de cuotas al que se benefició del servicio y no directamente al outsourcing que incumplió con estas obligaciones. Entonces, pudiéramos entender que existen riesgos tanto en materia laboral como en materia de seguridad social y, como bien lo comentó Carlos, va a haber riesgos en materia fiscal que pueden repercutir directamente a la empresa, que si se llega a catalogar como un delito por la utilización de este tipo de esquemas, cualquiera que sea la denominación que se le dé, defraudación o simulación, etcétera, entonces hay que considerar que no solo la empresa tiene un riesgo, sino que los socios, el administrador único, el consejo de administración, el director general, pudieran tener una responsabilidad penal por la utilización de servicios de outsourcing que no sean legales o que no se apeguen a derecho. Perfecto. Y fíjate que comentando y agarrándonos un poquito de tu comentario, Javier, hay muchas empresas que pues sí utilizan el outsourcing, como tú dices, por temas ahora sí que financieros, etcétera, pero a veces dicen, ¿cómo yo puedo saber, yo empresa, si el proveedor que tengo de tercerización de personal o de outsourcing es legal o está dentro del marco de la ley, ¿no? Porque pues muchas veces yo puedo llegar contigo y decirte, yo soy legal, soy esto y soy el otro, pero bueno, todos sabemos, las palabras se las lleva el viento y una cosa es lo que yo te pueda decir y otra cosa es lo que yo te pueda demostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo una empresa puede saber si su outsourcing o su proveedor es legal? Bueno, seguramente aquí Carlos también podrá hacer una aportación bien interesante, pero no hay forma de que un cliente que contrata un outsourcing se pueda asegurar al 100% de que su outsourcing es 100% legal, cumple con sus obligaciones fiscales, cumple con sus obligaciones laborales, etcétera. Sin embargo, las leyes, por ejemplo, el Federal del Trabajo y el Código Fiscal, sí obligan al beneficiario de asegurarse de que el patrón cumple por lo menos con algunas obligaciones. Por ejemplo, el pago de algunos impuestos y el pago de seguridad social. De tal forma que el cliente tiene que solicitar a la empresa prestadora de servicio, el outsourcing, los comprobantes de pago de estas obligaciones o de que está cumpliendo. Y alrededor de este cumplimiento hay mecanismos, figuras o instrumentos como de compliance, tanto legal, fiscal, laboral, contable, que sirven como herramientas para poder, en medida de lo posible, asegurarse de que el outsourcing cumple en lo que se puede saber, y esto a la vez ayuda como un atenuante en caso de que el outsourcing no llegue a cumplir. Es decir, yo como beneficiario del servicio me traté de asegurar por todos los medios posibles de que el outsourcing sí cumplió. Yo ya no pude hacer más. Entonces, yo no voy a compartir una responsabilidad, sobre todo de carácter penal, con el outsourcing que incumplió por algo que yo ya no pude hacer o no estaba en mis manos. Exacto. Definitivamente ahí tienes toda la razón, Maxine, en la parte donde lo ideal es generar un mecanismo de compliance. Y ahí, este tema del compliance, la verdad es que nosotros hemos sido estudiosos en el tema desde hace 3, 4 años. Esta parte de compliance nos puede ayudar muchísimo a disminuir riesgos. Es generar mapeos de riesgos, protocolos, manuales, instructivos que nos puedan estar ayudando a detectar riesgos. Básicamente es la parte, como si fuera, no sé si ustedes han escuchado todo lo que tienen que hacer, por ejemplo, en la ley antilavado, del oficial de cumplimiento y todo lo que tienen que atestiguar, que identificar el perfil transaccional, etc., etc. Es lo mismo. Ya prácticamente para temas fiscales lo que se propone y hemos propuesto a empresas es que verifiquen cada uno de sus clientes y proveedores. Y lo pongo en el caso del tema
si los proveedores son legales o no. Primero, lo que primero tenemos que detectar es, a ver, me acerco a un proveedor de outsourcing y me empieza a decir, mira, no te preocupes, vamos a generar un esquema donde te ayude a pagar menos impuestos, donde optimicemos mediante sindicatos, sueldos asimilables a salario, fondos privados de pensiones, asociaciones patronales, esquemas que realmente empiezan a sonar y ya nos trae la autoridad como criterios vinculativos. Hay que echarnos un clavado, estudiar y ver esa parte. Luego, otro tema que es muy importante es hacer una investigación, hacer un background check, lo que nosotros le llamamos en efecto de compliance. Es que esta empresa que vamos a contratar nos arroje indicadores de confiabilidad, de existencia, de reputación, de verificación, donde chequemos en listados provisionales y definitivos de 69B, en listados restrictivos, porque me ha pasado y me ha tocado ver en la práctica que, por ejemplo, los outsourcings malos, no estoy diciendo los outsourcings malos, pues realmente ellos no tienen un perfil transaccional de identificar al cliente, si vas a trabajar conmigo, te agrupo, vamos a generar toda la mecánica de que lo que tú necesites, ¿no? Básicamente. Y en esta parte les toca convivir con empresas que no sabemos su procedencia. Vamos a suponer que yo me meto en una empresa a trabajar con este outsourcing, pero al lado ese outsourcing está trabajando con una empresa que está fichada en 69B o salen listados del OFAC o salen listados restrictivos. Entonces, ya esa parte me infectó, se hace de una cadena. Entonces, lo que queremos evitar con esta parte del compliance para atestiguar que el outsourcing sea legal es lo que debe de ser, ¿no? Atestiguar que existe una reputación, por ejemplo, una de nuestras mejores herramientas es el Internet. Oye, vamos a meternos a Google, vamos a verificar que este proveedor sea real, que tenga un establecimiento, quiénes son los socios, quiénes son los que me vienen a ofrecer el servicio, o sea, una empresa que realmente sea bien estructurada, que sea real y que nos dé confiabilidad. Esa es la parte más recomendable que podemos hacer. Por ejemplo, los focos rojos se pueden prender con empresas de reciente creación, objetos sociales demasiado amplios, que esa es una mecánica que vamos a platicar después, porque ya los objetos sociales amplios, en la nueva iniciativa de noviembre del 2020, pues ya no podemos tener los mismos objetos sociales porque si no ya no se considera un servicio especializado y ya no es una deducción realmente autorizada. Entonces, volvemos a la parte, ¿no? Al momento que nosotros vamos viendo a la empresa, pues no tiene empleados, no tiene maquinaria, no tiene inventario, no tiene equipo, o su domicilio fiscal realmente no coincide con el volumen de las operaciones que nos pinta esta empresa. Entonces, yo creo que sí hay que empezar a meter candaditos. Básicamente, hay pocos outsourcings buenos. Por ejemplo, en esa parte hay que enumerarlo. Y la autoridad lo que está haciendo es que está pagando justo por pecadores. Todo el outsourcing es malo, lo está satanizando. Y no debe de ser así. Porque los outsourcings, como comentaba Atsin, es una herramienta que nos puede ayudar a optimizar nuestro proceso de cómo hacer negocio. Y es una herramienta perfecta, es algo muy bueno que se puede seguir utilizando, pero hay que seguir ciertas reglas, ¿no? Como comentaba también así en atestiguarnos de que el outsourcing esté enterando sus costos agropatronales, que esté enterando las retenciones, y algo que no le gusta al fisco, y que es muy importante, es, aparte de las retenciones, es que pellizcan mucho el IVA. Entonces, definitivamente tenemos que ver y solicitar el outsourcing, algo que nos ayuda a transparentar la operación para cuando la autoridad llegue y nos toque, aquí está prácticamente todo el legado que atestigua que es un outsourcing bueno. Entonces, con eso realmente nos va a ayudar a que existan indicadores de confiabilidad, tanto para nosotros como para la autoridad, y eso es muy importante. Perfecto, Carlos. Algo que estabas comentando precisamente es esta parte de que los outsourcings pueden ser una muy buena herramienta. Yo creo que no es eliminar, sino más bien hay que legalizar, ¿no? Hay que mediar. ¿Qué pasa con un proveedor que se oye mucho está dictaminado ante el IMSS, ¿no? ¿Eso puede ser una comprobación de que ese proveedor está haciendo las cosas legalmente? Por supuesto, porque ya es un indicador de confianza. Es un indicador de confianza que a final de cuentas una institución lo faculta.
donde realmente está prácticamente enterando como debe ser. Ahora, no es del todo. A final de cuentas, un proveedor que esté dictaminado ante el Seguro Social no quiere decir que automáticamente se convierte en el mejor proveedor. No, pero es un indicador de confiabilidad que realmente ayuda muchísimo a que las empresas les dé certeza de con quién están haciendo negocios. Perfecto, eso nos ayuda mucho. Yo creo que todos nuestros invitados están anotando cuáles son esos puntos que deben de notar en sus proveedores. Y Carlos, ¿cuáles serían para ti las ventajas o las desventajas, o más bien, y las desventajas de contar con un proveedor de administración de personal o de outsourcing? Bueno, existen muchas ventajas porque optimizas mucho tu operación. O sea, a final de cuentas, la parte donde realmente contratamos a alguien que tenga lo que yo no tengo o quiero optimizar porque este trabajo es por horas o por trabajos esporádicos, realmente ayuda muchísimo a optimizar la operación de las empresas, porque de lo contrario, pues realmente pone en jaque a las empresas en un tema donde les va a salir muchísimo más caro el hecho de contratar totalmente a estos trabajadores en plantilla, tanto administrativa como fiscal, Entonces, no sé tú qué opinas en el tema, así tú que eres un experto en el tema de las ventajas en esta parte. Yo creo que consideraría que las desventajas no son tantas las desventajas o los puntos malos. Nada más habría que estar cuidando a quién contratamos para hacer negocio y que nos administren al personal especializado. Ahora sí que cumplir todo con lo que marca el artículo 15A provisionalmente en la ley que tenemos hoy en día, y visualizando para un futuro, pues sí, empezar a integrar todo lo que nos está pidiendo esta iniciativa, porque mucho de lo que se pide en esta iniciativa realmente vienen a poner un orden en el tema del outsourcing para que se queden los outsourcing buenos, los outsourcing malos, o realmente les den salida. Porque, ¿qué va a pasar aquí en este sentido? Alguien va a querer jugársela y decir, bueno, aquella persona que tiene mi personal, yo corro el riesgo de que me lo hagan penal, incluso que me lo hagan no deducible y me termine saliendo muchísimo más caro, o realmente aquí se van a tener que ir por los outsourcing buenos, los que tienen indicadores de confianza, los que empiezan a generar toda la mecánica que está pidiendo la nueva iniciativa. Pero no sé, tú, Axel, que tú es tu campo, ahora sí, en cuestión de las ventajas que tú ves diario. Gracias, Carlos. Pues evidentemente yo soy un fehaciente promotor del outsourcing, sobre todo el outsourcing legal, porque es una herramienta y un instrumento para las empresas que verdaderamente requieren del apoyo de subcontratar al personal, respetando todos sus derechos y todas las obligaciones que corresponden. Somos un país industrial, somos un país en donde las empresas requieren de apoyarse de todos estos instrumentos o herramientas externas que puedan facilitar al cliente o a la empresa como tal el salir adelante. Sabemos que hoy en día es muy complicado como empresario salir adelante. La estadística marca que el 80% aproximadamente de las nuevas creaciones de empresas fracasan entre el segundo y el quinto año. Y esto es por muchos factores, ¿no? Desde que el emprendimiento no es adecuado, no se sabe cuál es el negocio, cómo se va a poner el negocio, pero también vienen otros temas como cargas impositivas, como el no saber cómo manejar al personal, como el no saber cómo manejar el transporte, necesitar una asesoría legal que les pueda apoyar y que no les brinquen los problemas después. Hay muchos factores, pero dentro de estos factores, efectivamente, el outsourcing bien implementado y que cumpla con la legalidad es una herramienta que apoya muchísimo a las empresas y sobre todo en México, que es un país industrial, en donde las empresas se apoyan del outsourcing para poder reclutar, o sea, desde reclutar al personal, seleccionarlo, capacitarlo, llevarlo
en el onboarding dentro de la empresa, desde que inicia hasta que ya puede operar una máquina, por ejemplo. Hay muchos trabajos especializados, por ejemplo, en sistemas, en donde las empresas no tienen idea ni tienen por qué saber o tener un departamento, por ejemplo, de sistemas dedicado a resolver tecnologías de la información dentro del negocio, cuando ellos se dedican a lo mejor al campo, ¿no? O a lo mejor se dedican a fabricar piezas para cocina. De esta forma, yo sí creo que el outsourcing implementado de una manera adecuada es una herramienta importantísima en el sector industrial y para las empresas, y que debiera prevalecer, que ya entra aquí la discusión entre lo que tenemos hoy en día de la subcontratación y lo que se viene. Muchas gracias, Javier, por sus comentarios. Efectivamente, yo creo que hay más ventajas que desventajas, y quiero invitar ahora sí que a todos nuestros participantes y que nos están acompañando en esta tarde, que vayan anotando sus dudas, o nos pueden estar enviando ahorita por mensaje alguna pregunta, lo que quieran mencionarnos o preguntarnos ahorita, que tenemos a estos dos invitados de lujo que nos pueden ayudar a contestar cualquier duda que tengan, por favor. Yo sé que muchas veces hemos estado viendo cómo va la reforma en las redes sociales y demás, pero a veces es muy técnico, ¿no? Lo que dicen, lo que mencionan, los artículos y demás, y que de hecho aquí ya está Alain Ruiz preguntándonos si existe una lista de empresas de outsourcing catalogadas como mala. Yo creo que es como la lista 69, que es donde ves a los proveedores que están como en la lista negra. No sé ustedes qué opinen, Javier, si hay alguna lista en donde puedan ver este tema. Definitivamente, como tal, una lista de empresas de outsourcing no hay. No hay. Lo único que existe es la lista del 69B, en donde si incumples con tus obligaciones fiscales, pues ahí vas a estar. Pero no quiere decir que fue o que estás ahí por haber contratado una empresa de outsourcing o porque eres una empresa de outsourcing que no cumple con obligaciones de este tipo. O sea, hay muchos factores. Carlos puede explicar un poquito más ese tema, pero como tal, no hay una lista de outsourcing que no cumple. No, realmente no es, bueno, sí y no, porque si analizamos la mañanera y las noticias que dice el procurador Carlos Romero Aranda, pues definitivamente sí hay una serie de empresas que ya están catalogadas y que las podemos verificar en el internet, que ya están catalogadas como esquemas, como empresas que utilizan esquemas abusivos de subcontratación. Fácil poner prácticamente quiénes estas firmas, y lo podemos atestiguar, ¿no? Con las miles de noticias que han salido en estos días y más en la semana pasada, ¿no? Pero definitivamente no existe una lista en concreto de quiénes son. Es algo como informal, en el sentido que diga, estos proveedores son los malos de outsourcing, porque van a estar mezcladas con el listado profesional y definitivo del 69, que ahí sí podemos estar viendo, porque el primero que les toca la puerta, el primerito que les toca la puerta para tipificar como simulación de operaciones, esquemas agresivos que utilizan este tipo de empresas, es el SAT. Y el SAT ha hecho un estupendo trabajo en esa parte, porque pues también se ha llevado junto con pecadores en el intento de satanizar esta parte y de tocar la puerta a aquellos proveedores que piensan que son simuladores de operaciones, pero no, realmente este listado pues nos involucra a factureros, nos involucra a prácticamente un sinfín de empresas. La recomendación es chequen en internet primeramente y chequen en listados provisionales y definitivos del artículo 69, y es lo que nos va a ayudar muchísimo a darnos referencia de quiénes son los proveedores que son malos. Perfecto, muchas gracias por ayudarnos a contestar esa pregunta a nuestro participante. Y la última pregunta que yo tendría es, muchas empresas, bien lo comentaban ahorita, que dicen, oye, pues a lo mejor aquí me puedo ahorrar unos pesos en los impuestos y les pago por afuera una parte y otra si la declaro, etcétera, que son las estrategias de nómina. Pero muchas veces cuando lo hacemos, tú piensas que te estás ahorrando un dinero, pero al final no ves que la multa que te pueden llegar a poner en una auditoría rebasa lo que te habías ahorrado. ¿Qué me pueden comentar sobre estas multas?
Carlos. Bueno, las penalizaciones sí son fuertes en el tema de los esquemas agresivos. O sea, es decir, estamos hablando que el uso de un esquema agresivo nos van a tirar la deducción e incluso pudiese tipificarse como defraudación fiscal de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, que es lo que más me preocuparía. Porque este tipo de esquemas que utilizan las empresas, algunas empresas, pues ¿qué es lo que ocurre? A partir de la reforma del 2020, pues empezó a tipificar, empezó a dilucidar todo este tipo de conductas, donde si nosotros contratamos un proveedor y realmente este proveedor no tenga infraestructura, capacidad material, activos fijos o personal y nos preste un servicio, ¿qué es lo que va a hacer? Automáticamente lo va a quitar de una operación simulada. La consecuencia va a ser defraudación fiscal de acuerdo al parámetro que ya puso la autoridad de 7.8. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado realmente de las penalizaciones, porque pueden ser tanto administrativas, que realmente podemos estar viendo que la autoridad, si nos finca un crédito, los accesorios, que pueden ser recargos, multas y actualizaciones, pues nos hacen un crédito muchas veces impagable por algo que realmente estuvo en nuestras manos, saber con quién hacíamos negocio, si no era confiable, si era confiable, o por ahorrarnos unos pesos, realmente pues nos pueden quitar todo el patrimonio, incluso hasta la propia libertad. Entonces, sí es muy importante. Yo la verdad soy un tanto, mi área de especialidades es el tema de riesgos, y sí siempre les hago mucho mención. Si vas a contratar outsourcing, es una estupenda herramienta para optimizar tu operación. Hay que cuidar ciertas cuestiones, como ya lo comentamos anteriormente. Entonces, a partir de ese punto, tú vas haciendo un manual de cumplimiento de qué es lo que tu outsourcing debe de estar cumpliendo para que realmente esté totalmente justificado dicho gasto. Entonces, ya partimos de las cuestiones donde, pues, va a ser una estupenda herramienta para nosotros hacia futuro, pero teniendo todo una base ya de cumplimiento. Gracias, Carlos. Javier, no sé si quieras agregar algo más a esta parte de las multas. Tienes tu mute, Javi, perdón. Todavía no me acostumbro a la tecnología, pero a mí me gustaría tocar dos temas y a lo mejor pasar a responder algunas de las preguntas que están haciendo. Y por lo que hará el tema laboral, hay sanciones muy importantes que pueden ir desde los 50 UMAS, que es la unidad de medida de actualización, hasta las 5,000 UMAS, ¿no? Dependiendo del incumplimiento que realice la empresa respecto a sus obligaciones laborales. Y hay que recordar que las medidas administrativas incumplidas, por ejemplo, si no cumples ahorita con el inciso D del 15D de la Ley del Trabajo, que actualmente subsiste, entonces la Secretaría del Trabajo podría sancionar por ese incumplimiento, y es un incumplimiento de una medida administrativa que implicaría una sanción, y que esas sanciones pueden ser por medida administrativa, por incumplimiento, por cada empleado. Es decir, podríamos multiplicar esas 50 UMAS, en caso de ser ese supuesto, por 500 trabajadores, en caso de que sean 500 trabajadores. Entonces, las sanciones que pudieran aplicar en un momento dado la Secretaría del Trabajo pueden ser considerables y muy riesgosas. Por eso la recomendación siempre es tratar de trabajar dentro del marco legal y asegurarse que se está actuando dentro de ese marco legal. Muy importante tomar en cuenta esos consejos. No sé si alguno de nuestros invitados quiere hacer alguna pregunta, tenga alguna duda. Aquí hay que aprovechar a Carlos y a Javier, que con muchísimo gusto nos están compartiendo su experiencia y sus consejos. No sé si hay alguna pregunta. Sí, creo que ahí hay unas preguntas que, si me dan oportunidad, me gustaría contestar. Y voy a poner en preámbulo, si no tienen inconveniente, la reforma, la propuesta de reforma, la iniciativa de propuesta de reforma y la perspectiva o lo que se espera que vaya a suceder. Actualmente, la Ley del Trabajo sí te permite la subcontratación de una manera acotada en cuanto a trabajos especializados, que no puede ser la totalidad de los trabajadores, que no pueden desempeñar las mismas actividades que el objeto principal de la empresa o la actividad principal de la empresa.
pero es una figura legal, totalmente legal, y que no tendría por qué perjudicar las prestaciones o derechos de los trabajadores si tanto el cliente como el prestador de servicio cumplen con sus obligaciones. Respondiendo un poquito a la respuesta de Ethel, lamentablemente hay tanto clientes como prestadores de servicios que perjudican a los trabajadores haciendo modificaciones a las prestaciones laborales, obviamente con una consideración inferior. Sin embargo, ¿qué se pretende con la propuesta de reforma? Lo más importante es eliminar la figura de subcontratación. Es algo que ya no existiría como tal. Si entrara en vigor el día de mañana, por ejemplo, ya no tendríamos el outsourcing como lo conocemos hoy en día. Se modificaría la figura de intermediario, es decir, hoy en la Ley del Trabajo, el artículo 12 y 13 establecen la figura como intermediario. Y en caso de que el intermediario tenga la capacidad económica y elementos suficientes, se podrá considerar patrón de los trabajadores que utilice. Y esto es más o menos una figura que hoy en día es como los prestadores de servicios independientes, empresas de seguridad, empresas de limpieza, empresas de tecnología de la información, que con sus propios trabajadores van y brindan un servicio al cliente. Esta figura de intermediario se modifica utilizándose únicamente para empresas que llevan a cabo servicios como de reclutamiento, selección de personal, entrenamiento, capacitación, entre otros, pero en ningún momento este intermediario podrá poner a disposición de los clientes a sus trabajadores. ¿En qué se va a acotar o cuál es la propuesta de la reforma en este sentido? Es que se elimina la subcontratación, pero se permiten trabajos especializados, que sería un poco lo relacionado al artículo 12 y 13 de la Ley del Trabajo que hoy existe. Pero para que estos trabajos especializados se puedan llevar a cabo, volvemos a lo mismo, no pueden realizarse actividades similares o idénticas al objeto principal de la empresa o su actividad principal y requieren una autorización previa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder brindar este tipo de servicios. Se derogan los artículos del 15A al 15D, se modifica el artículo 41 que habla de la sustitución patronal. Esto es un error, a mi manera de ver, es un error garrafal del legislador o de la propuesta de iniciativa, porque la sustitución patronal es una figura que garantiza los derechos de los trabajadores en caso de que haya un cambio de patrón. Y hay un criterio, no hay un criterio, hay varios criterios, tesis y jurisprudencias emitidos por el Pleno, por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que puede haber sustituciones patronales parciales o totales. Es decir, no tienes por qué migrar a todos tus trabajadores. Y en esta propuesta de reforma dicen, para que exista una sustitución patronal, necesariamente tiene que haber una transmisión de los bienes. Ya se olvidaron de los trabajadores. Ya dijeron, tú, empresa A, tienes que transmitir todos tus bienes a empresa B. Si no, no se actualiza el supuesto de sustitución patronal. Y entonces, y espérame, ¿y los trabajadores dónde quedan parados en este supuesto? La jurisprudencia en este sentido es muy claro. No importa si es un trabajador, no importa si son 100 trabajadores, no importa si transmite bienes o no. Si hay un cambio de patrón, se dedica a lo mismo, es el mismo domicilio, realizan las mismas actividades, etcétera, etcétera, se considera sustitución patronal. Punto. Esto es importantísimo mencionarlo porque la propuesta viene en ese sentido y manera de verlo está mal. Y se modifican el tipo de sanciones que ya son mayores. ¿Qué esperamos que vaya a pasar con esta iniciativa? A criterio personal, yo no creo que vayan a eliminar la subcontratación. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos, es una herramienta que se utiliza, pero que se tiene que utilizar bien. Hay una norma, una propuesta de creación de norma oficial para supervisar y regular a los outsourcing. Esto para mí sería el instrumento adecuado para que el outsourcing funcione como tiene que funcionar. Ahora, hay otro tema. ¿Qué pasa si eliminas el outsourcing? Tienes que contratar a todos los trabajadores directamente. Y la consecuencia principal para las empresas que invierten en México es, ahora tengo que pagar reparto de utilidades a todos los trabajadores. El reparto de utilidades es una figura que, aunque en México existe, en todo el mundo, solo México y Perú tienen esta figura. Entonces, a nivel internacional se considera como un impuesto excesivo o que ya no debiera de existir.
Y es justamente donde está el debate, en donde las cámaras patronales y el sector patronal o industrial está peleando y está diciendo, órale, elimina el outsourcing, pero entonces también eliminas el reparto de utilidades. O déjame el outsourcing, nos ponemos en orden a todas las empresas y seguimos manteniendo el tema de reparto de utilidades y se trabaja de una manera más controlada. En teoría, a finales de febrero se iba a discutir, después patearon el bote a después de las elecciones, otra vez en esta semana, la semana pasada que pasó, volvió a reducir este tema que probablemente se podía discutir y aprobar en estos días. Sin embargo, yo no creo que vaya a pasar antes de las elecciones y no creo que vayan a eliminar la figura como tal. Sí, igual yo creo que no la van a eliminar. Yo creo que van a empezar a generar el mecanismo de las autorizaciones ante la Secretaría, donde realmente las empresas que quieran operar como outsourcing realmente tienen que tener esta autorización. Entonces, sí es muy importante que las empresas empiecen a visualizar esta parte, que se dedican al outsourcing, donde sí va a existir realmente. ¿Quieres hacer un outsourcing que no lo veamos mal y que no te lo consideremos abusivo, o evasivo, o elusivo? Pues vamos a tener esta autorización para que tú la adquieras, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que tampoco se va a eliminar. Incluso Canadá y Estados Unidos sí ya levantaron la voz. Muchas empresas dijeron, ¿sabes qué? Si tú quitas el outsourcing, yo me salgo de México. Es una parte que realmente es indispensable para ciertos sectores como la automotriz y el aeronáutico. Y la verdad es que van a poner orden. Si eso es una realidad, tienen muchos cambios y cambios de fondo donde van a poner orden. Y acuérdense algo muy importante que es lo que más le duele a este gobierno. Dado que no tenemos ya los mismos ingresos petroleros de hace 10 años, 12 años, pues tienen que sacar dinero de algún lado. Entonces, la parte impositiva ha sido lo que ha mantenido el país. Entonces, no quieren dejar boquetes ni brechas donde exista evasión. Y lo hemos visto con las reformas fiscales. Es una parte que le está doliendo mucho y quien está sacando prácticamente toda la parte noticiosa que vemos actualmente es la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde ella está diciendo, a ver, el tema abusivo del outsourcing se terminó. Voy de la mano con la Secretaría, entonces generamos algo para poder realmente filtrar aquellos outsourcings que hagan bien las cosas y ellos no van a tener problemas. Pero aquellos que hagan mal las cosas realmente van a tener consecuencias. Y aquellos que los utilicen van a tener consecuencias. De hecho, si lo podemos ver, no voy a decir nombres, pero la semana pasada y antepasada, pues salieron noticias en primera plana de aquellos outsourcing agresivos, donde sí están mencionando que van a tener consecuencias. Pero estamos hablando de un outsourcing que utilizaba, presumiblemente a mí no me consta, utilizaba esquemas agresivos. Entonces, sí hay que saber identificar y poner en cada cajón cada parte, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por ayudarnos a contestar algunas preguntas. Creo que vamos con una pregunta más, porque apremia el tiempo. Sergio González nos pregunta, hola, ¿cuál es su pronóstico sobre cómo van a quedar los cambios al outsourcing? Y dice, veo poco probable que salga, como al principio dijeron, pero algún cambio sí harían. ¿Existe la posibilidad de que no haya cambios? No. Adelante, Carlos. Va a haber cambios, forzosamente va a haber cambios. Ya cuando salen iniciativas preferenciales y que realmente traen un empuje político, va a haber cambios. Eso es una realidad. Lo vimos con la reforma fiscal, que muchos decían no va a pasar nada, no van a ser las cámaras como Coparmex y diferentes cámaras o agrupaciones, pues están levantando la mano y no va a pasar nada, no van a hacer penal esto, no van a hacer penal otro, lo hicieron. Entonces, en ese gobierno hay que pensar, lo impensable se vuelve realidad. Eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Javier, ¿quieres agregar algo? Muy brevemente, concuerdo con Carlos, va a haber cambios, necesariamente se tienen que realizar cambios desde la cuestión política, pero también de la parte o la cuestión real. México necesita realizar cambios reales en donde se cumpla con compromisos sociales
en que este tipo de figuras, instrumentos o herramientas se utilicen para lo que son creadas y no para un fin evasivo que perjudique, sobre todo que perjudique los derechos de los trabajadores. Entonces, estos cambios sí se van a realizar, es casi muy probable, y en este sentido, estos cambios, a mi manera de ver, van a ser para tratar sobre todo de regular el tema fiscal. Es decir, van a haber cambios sobre todo fiscalización más que de materia laboral. Perfecto, muchísimas gracias. Una última pregunta y cerramos. Nos pregunta Lalo López, ¿ofrecen alguna asesoría sobre estos temas y cómo podemos contactar? ¿Carlos? Por supuesto, claro que sí, nos pueden contactar. Nuestra página, ahora sí que, si nos lo permites, Nayeli, somos una firma inglesa, crestonbsg.com.mx. Ahí nos pueden contactar, ahí vienen nuestros datos. Javier. A través de ti, Nat. Con mucho gusto los podemos, igual ya lo comentó, lo mencionó Carlos, y con gusto les dejamos nuestra información ahí, y por supuesto que a través de ti, Nadiel, y de tu empresa pueden contactarnos para cualquier asesoría, duda o para ampliar la información si lo requieren. Muchísimas gracias. Pues así es, realmente nosotros los podemos ayudar a asesorarlos en un resumen de lo que Javier y Carlos nos compartieron. Pues acuérdense que cómo podemos ver los riesgos por utilizar alguna estrategia, cuáles son las multas que pueden ser elevadas. Ahora sí que yo creo que cuánto vale tu tranquilidad para dormir no es que te ahorres algunos pesos, sino más bien es la multa que puedes llegar a generar más adelante. Asimismo, las ventajas y desventajas del outsourcing, creo que hay mucho más ventajas de tener a un tercero contigo en tu empresa, como tu hombro, como tu mano derecha. Sabemos que en Europa, Estados Unidos y Canadá, lo que utilizan mucho precisamente es el outsourcing, pero el outsourcing regulado, porque efectivamente es una muy buena herramienta para las empresas, sobre todo para que se puedan dedicar a su core business y puedan tener a estas empresas que tienen talento especializado para poder llevar a cabo sus proyectos. Entonces, por supuesto, les vamos a dejar nuestros datos en donde pueden localizar para poderles ayudar, para poderlos asesorar, y todo obviamente con lo que nos acaba de comentar Carlos y Javier. Carlos, no sé si quieras en resumen darles algún último consejo a todos nuestros invitados. Yo creo que el último consejo que les pudiera estar generando es: vean con quién hacen negocios, esa es la parte principal, porque no todo el outsourcing es malo. Creo yo que este gobierno se ha encargado de satanizar todo, lo vemos en la iniciativa, donde presume que todo es malo, pero no es malo. Realmente es una herramienta que optimiza procesos. Y realmente tenemos que contactar a aquellos que realmente nos generen todos esos rastros de confianza, de que realmente es un outsourcing cumplido y que al final de cuentas es un brazo derecho o puede ser un buen soporte para el empresario. Entonces, yo creo que va por ahí la privada, la última recomendación que en parte yo les daría. Así, no sé si quieras dar otra recomendación tú desde tu punto de vista laboral. Sí, pues ya por último, en este sentido, mi opinión sería que tenemos que actuar con una responsabilidad social. Hay un cambio de paradigma no solo en México, sino a nivel mundial. Y más allá de las sanciones que puedan estar implicadas por cometer actos ilícitos o no actuar dentro del marco normativo, debemos estar conscientes que la responsabilidad social nos corresponde a todos y que si actuamos de manera negativa, por así decirlo, en donde nos aprovechemos de los demás, tarde o temprano nos va a ir mal. Tarde o temprano no va a funcionar nuestro negocio, los trabajadores van a renunciar, nuestros buenos empleados no van a querer estar con nosotros, nos pueden sancionar. O sea, tenemos que actuar y buscar actuar dentro de un nuevo paradigma en donde el cumplimiento y el respeto tanto a los derechos como las obligaciones que tenemos como patrones y como trabajadores se cumplan, o sea, se lleve a cabo. Si nosotros actuamos de esta manera, yo creo que a todos nos va a ir bien y no es necesario realizar actos ilegales, ¿no? Esta sería mi recomendación.
y con esto, si no hay más, Nat, concluiría. Perfecto. Pues a mí no me queda más que agradecerle a Carlos, a Javier, el tiempo que nos han prestado para podernos compartir su experiencia y obviamente, sobre todo con este tema que es muy importante y muy relevante hoy en día, bueno, desde el año pasado, para que las empresas puedan tomar la mejor decisión y tomar las herramientas, pero sobre el marco de la ley, bien lo dice Javier. Y a mí me encantó el tenerlos de invitados, son unos invitados de lujo, muchísimas gracias. Y quiero invitar también a todos nuestros participantes, agradecerles primero el que hayan estado aquí con nosotros, escuchándonos, viendo y compartiendo un poquito de su tarde con nosotros, pero también pedirles que puedan seguirnos en nuestras redes sociales de People Power for All, en donde vamos a estar compartiendo cada mes webinars, vamos a estar compartiendo información también muy interesante, sobre todo de la parte de recursos humanos, en donde puedes hacernos preguntas. Hubo algunas preguntas que no pudimos contestar ahora en vivo, pero les vamos a mandar ahí un mensaje para que les podamos contestar todas sus dudas y todas sus observaciones. Pero yo los invito a que no se pierdan los siguientes webinars. Vamos a estar con muchos invitados de lujo, posiblemente en algunos vuelve a estar Javier y Carlos, si así nos los permiten, porque la verdad son temas que muchas veces nosotros no tenemos ni el expertise, no tenemos ni ahora sí que el profesionalismo que ellos tienen como abogados en poder entender lo que dicen las reformas, porque a veces decían, sí va, no va. Entonces, por eso fue que decidimos llamarle a esta mesa mitos y realidades del outsourcing. Yo les quiero agradecer a todos el que nos hayan acompañado en esta tarde. Muchísimas gracias, Javier, Carlos, les enviamos un fuerte abrazo. Que estén muy bien y gracias a todos los que se conectaron hoy. Que pasen muy bonito. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.